Perfecto. Ok, gracias Noemí por ser nuestra confidente con el Zoom. Gracias Claudina por tu apoyo en esta etapa de presentar y cerrar. Entonces a mí me toca presentar. Voy a presentar al doctor Jussi Eirikainen. Ya me mejoré la pronunciación. Y bueno, pues estamos muy contentos de volver a recibir aquí al doctor Jussi. Es un honor y un placer. No quiero usar mucho de su tiempo en presentarlo, pero así en grandes rasgos, es un ser humano que quiero mucho, que llevo poco de conocerlo, pero siempre transmite amor y paz y una gran conciencia. Entonces vamos a poner mucha atención a lo que él nos va a compartir. Es cardiólogo de profesión con amplia experiencia en la epigenética. Eso nos une en esta gran pasión por la salud integral, ¿no? Esa salud desde adentro hacia afuera. Y sin más ni menos, los dejo con mi gran amigo y compañero y colega, maestro, doctor Jussi. Gracias, gracias Arina. Y gracias a todos por haberme invitado. Es para mí un honor y un gusto muy grande estar aquí con ustedes compartiendo algunas cosas que para mí son desde hace mucho tiempo una pasión. Una de las cosas importantes que quería compartir con ustedes en realidad que habíamos visto la vez pasada en cuanto a la epigenética. ¿Qué significa epigenética? Recordemos, epi significa por encima, así como dermis y epidermis, genética y epigenética, algo que está por encima. Quiere decir que los genes no determinan si nosotros vamos a estar enfermos o no. Ellos pueden predisponer, pero nosotros podemos cambiar esa predisposición utilizando elementos del entorno, en la comida, el medio ambiente, muchas cosas pueden hacerse que los genes que estaban defectuosos o mutantes o algo se cambien a algo que sea más normal o sea más llevadero o se pueden transformar en algo mejor. Eh, entonces, ¿por qué a veces pensamos todo esto? Bueno, yo quiero decirle lo siguiente, al final del siglo pasado, el siglo XX, muchas personas pensaban que en el cerebro las neuronas, pues si uno nacía con determinado número de neuronas, estas se iban deteriorando, deteriorando con los años, y entonces era muy fácil ver o sentir u oír que algunos médicos o científicos decían, bueno, si usted pierde la memoria, eso es la edad. Si usted tiene tal cosa, eso es la edad. Y es más, todavía escucha uno conferencias de algunos médicos o algunos científicos que dicen, la edad es uno de los factores que contribuye. Bueno, yo digo, en realidad, de acuerdo a lo que se ha venido descubriendo, no es tanto la edad, sino la falta muchas veces de mantenimiento. Entonces, a veces nosotros escuchamos todo eso y vemos cómo en el siglo pasado existía la corriente, por un lado filosófica y por el otro lado científica, que decía que el cerebro prácticamente estaba puesto como en una piedra, digamos así, que no se podía, un fundamento tan exacto, tan fijo, tan incambiable, que si algo pasaba a ese cerebro, no había nada más que hacer. Pero entonces se ha descubierto algo que se llama la neuroplasticidad, que es precisamente, se ha descubierto que el cerebro es maleable, es adaptable, y entonces se le dio el nombre de plasticidad porque es como un plástico que se va adaptando a la forma o a la situación. Entonces, en realidad la neuroplasticidad estudia cómo el cerebro, en lugar de ser una cosa exacta, en lugar de ser una cosa fija que no puede ser cambiada, se descubre que existe una propiedad que se llama en realidad la neurogénesis. ¿Qué significa neurogénesis? Neuro de neurona y génesis de
creación, o sea, recuerden Génesis como el primer libro de la Biblia. En otras palabras, que se pueden crear nuevas neuronas. No estamos condenados por el número fijo como una cuenta bancaria que le puedes sacar dinero pero no le puedes ingresar nada. No, resulta que las neuronas pueden crecer si nosotros desafiamos al cerebro. ¿Cómo lo podemos desafiar? Le cambiamos el medio ambiente, aprendemos cosas nuevas, aprendemos un idioma nuevo, aprendemos una habilidad extra, una habilidad nueva. Entonces todo eso ayuda poco a poco a que el cerebro reciba desafíos y va creando nuevas neuronas. Es más, se ha descubierto que no solamente el cerebro tiene neuronas, sino también nuestro corazón tiene neuronas. Y todavía uno escucha a veces algunas personas que dicen, no, uno no ama con el corazón, uno ama con el cerebro. No, se está demostrando que precisamente la intuición, el amor rigen precisamente en el cerebro, porque el cerebro, perdón, el corazón, porque el corazón también es pensante, tiene neuronas. Es más, nuestro intestino tiene neuronas, se ha descubierto eso. Entonces son cosas que poco a poco vamos descubriendo, pero que lamentablemente muchas personas, muchos profesionales todavía no les ha llegado esa información, porque algunos esperan que los estamentos o las corporaciones o los estamentos que están por encima de ellos les digan, mire, esto fue lo que se descubrió, ahora entonces ustedes van a comenzar a... No, tenemos que estudiar, tenemos que cada día estar más pendientes de lo que ocurre. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, tiene una importancia muy grande porque cuando nosotros pensamos que el cerebro puede volver a crecer, cuando nosotros podemos pensar y saber que el cerebro puede mejorar, entonces ya no estamos confinados a esa forma de pensar que antes se decía que nosotros somos como unas víctimas, que el IQ, el índice de inteligencia, ya es algo fijo. Entonces a los niños se les colocaba, bueno, ustedes son inteligentes y aquellos no. Aquellos son desarrolladitos y estos no. No es cierto eso. Resulta que si nosotros damos las características adecuadas y enseñamos a los niños pueden crecer intelectualmente, no solamente en conocimientos, sino también en inteligencia. Y eso es una cosa muy bella. Entonces, antes de seguir adelante, quisiera mostrarles cuáles son algunas de las elementos que pueden contribuir para ayudar o para no ayudar cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestro cerebro. Una de estas formas es la calidad de nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos buenos o si tenemos algunos pensamientos que no son tan buenos, que nosotros llamamos tóxicos. ¿Cuáles son los pensamientos tóxicos? Los pensamientos tóxicos son aquellos que traen zozobra, que traen miedo, que traen angustia, que traen depresión, que traen ira, toda la ira, la envidia, los celos. Algunas personas dicen que si no celas, si no amas, si no celas es porque no amas. No, no es cierto eso. Si tú celas, si tú tienes celos, es porque estás inseguro o insegura. No es porque te falte amor, no. Muchas de esas, si nosotros las guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente, constituyen emociones tóxicas porque envenenan a las personas. Y vamos después a ver cómo esos pensamientos afectan la estructura de nuestro cerebro. Les voy a mostrar un video muy cortito que nosotros estamos haciendo en un programa muy grande que se llama Discover Greatness Within, descubre la grandeza dentro de ti. Lo traduje al español para beneficio de ustedes. Precisamente ustedes van a ser los primeros que van a ver ese video aquí. Vamos a inaugurarlo con este grupo. Así que vamos a compartir. Es un video muy cortito, pero muy sustancioso.
Ok, aquí presumiblemente vamos a tener la pantalla que ya me la pueden ver, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a ver, ya les puse sonido. Disfruten. ¿Cómo afectan los pensamientos y las emociones a la estructura de su cerebro? Los siguientes hallazgos proceden del Observatorio del Cerebro de la Universidad UCS de San Diego, California. Allí, el Dr. Jacopo Annese y su equipo se han convertido en pioneros al realizar varios estudios sobre la ciencia del cerebro y la neurología, utilizando tecnologías de imagen neuronal. El Dr. Annese y su equipo estudian el comportamiento del cerebro humano. El objetivo principal del Dr. Annese en el campo de la neurociencia es realizar una investigación abierta al público. Durante meses estuvieron estudiando varios individuos con el fin de descubrir cómo las emociones positivas o negativas impactan la estructura cerebral. A continuación, veremos algunos vídeos de lo que encontraron. En el primer vídeo podemos ver lo que le ocurre a una neurona cuando un individuo está bajo mucho estrés y negatividad. La neurona explota literalmente. La segunda serie de vídeos presentan el resultado de varios individuos que fueron seguidos durante meses. Individuos de mediana edad que se dedicaron a actividades de arte, proyectos creativos, o simplemente actividades nuevas. Se puede ver en estos vídeos que los pensamientos negativos, o las emociones tóxicas pueden llegar a comprometer las neuronas. Por otro lado, los pensamientos positivos, los pensamientos creativos ayudan a construir y desarrollar nuestras estructuras cerebrales mediante el crecimiento de nuevas conexiones llamadas sinapsis. Sí, usted puede cambiar la estructura de su cerebro según la calidad de sus pensamientos. Entonces, ¿qué pensamientos elige la próxima vez? Muy bien. Esto es solamente una muestra de lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pensamientos de gozo, alegría, paz, calma, cuando comenzamos a elevar nuestra espiritualidad, cuando comenzamos a sentir bondad en nuestros corazones, cuando comenzamos a estudiar, a crear, cuando comenzamos a ampliar nuestros conocimientos, cuando comenzamos a aprender otras lenguas o aprender otras artes o otras manualidades, muchos de esos elementos comienzan a crearse en el cerebro como circuitos y van fortaleciéndose en la medida que nosotros practiquemos cada día más algo, una nueva información, un nuevo arte, una nueva habilidad, un nuevo idioma. Y por el otro lado, si comenzamos a tener preocupaciones, si comenzamos a sentirnos con ira, si comenzamos a sentirnos con incertidumbre, todos esos pensamientos negativos generan neuropéptidos que a la larga son venenosos en el sentido de que si por ejemplo tenemos ciertos como hormonas como la cortisol, son necesarias para supervivencia. Pero si vivimos en estrés constante, entonces eso que fue valioso en un momento dado y que fue protector en un momento dado se convierte en algo tóxico cuando persistimos en este tipo de emociones. Es por eso que el estrés, solamente el estrés, es prácticamente la causa de muchas enfermedades, desde úlceras estomacales
hasta depresiones o muchos otros elementos que vienen apareciendo cuando nosotros comenzamos a tener cierta edad. ¿Pero por qué? Porque no estamos contribuyendo para que nuestro cuerpo genere buenos circuitos o fortaleza espiritual o fortaleza en nuestro cerebro o fortaleza en nuestro corazón. Porque si nosotros no amamos, si nosotros más bien tenemos rencores o tenemos alguna cosa contra otra persona, pues ahí es donde tenemos los problemas. Entonces siempre debemos cultivar, por ejemplo, la gratitud y todas estas cosas. Ahora vamos a ver una pequeña presentación que también preparé para este grupo. Y es acerca precisamente de cuáles son esos niveles donde nosotros podemos comenzar a subir espiritualmente. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión. Estoy hablando precisamente de esa conciencia que nosotros debemos tener para empezar a mejorar nosotros mismos. Cuando nosotros descubrimos primeramente quiénes somos nosotros, quién soy yo, qué estoy yo haciendo aquí, fuera de simplemente comer, irme a trabajar, pelearme con fulano o hablar con fulana y después acostarme a dormir. Fuera de eso, ¿qué papel estoy haciendo yo aquí en el mundo? ¿Qué propósito tiene mi vida aquí? ¿Por qué razón aquí en este planeta Tierra? Entonces es importante porque cuando nosotros subimos esos niveles espirituales, también contribuimos con nuestra salud mental, la salud de nuestro cuerpo y el beneficio y la salud de nuestra cultura y de nuestro entorno, nuestros parientes más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos y el entorno de personas que tienen que ver con nosotros. ¿También los vamos a mejorar o no? Entonces, quiero precisamente compartir esta presentación ahora con ustedes. Es cortita. Muy bien. Ok. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es. Vamos a hablar de diseñando una mentalidad de crecimiento que tiene que ver precisamente con la espiritualidad que nosotros tenemos. Y entonces vamos a estudiar precisamente los niveles espirituales. Primero encontramos a un grupo de seres humanos. Fueron nuestros primeros seres humanos, nuestros hermanos ancestros que de muchos años antes de nosotros, esos primeros seres humanos, como no entendían lo que era un rayo, como no entendían lo que era una tormenta, como no entendían lo que era el mar ni nada de eso, pues sentían que vivían en un mundo mágico. Y entonces sentían la vida me ocurre a mí. Todo lo que ocurre me ocurre a mí. Y bueno, yo tengo que aguantar, yo tengo que estar aquí. Entonces, bueno, como yo no entiendo lo que es una tormenta, entonces vamos a crear un dios que es el dios de la tormenta, el dios del rayo, el dios de la guerra, el dios del amor. Y entonces crearon muchos dioses y así pensaban todos que vivían en un mundo mágico. Después entonces, ¿qué pasó aquí? Ya. Después entra ya los seres humanos modernos, pero estos seres humanos todavía piensan normalmente que la vida me afecta a mí, lo que ocurre en la vida me está afectando a mí, la economía, el virus que hay en el mundo hoy, la situación política de mi país o la inmigración o el terrorismo, y entonces nos sentimos víctimas de las circunstancias. Entonces la mayoría de los seres humanos hoy en día se sienten víctimas y estamos viendo que la sociedad contribuye para que eso suceda. Entonces
entramos a una tercera esfera de espiritualidad y entonces comenzamos a tener ya personas que comienzan a despertar, comienzan a tener una cierta espiritualidad, comienzan a preguntarse, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Y entonces comienzo a notar por las cosas que de ese despertar que la vida ocurre para mí. Lo que ocurre en la vida es una oportunidad grande para que yo me desarrolle, para que yo tenga una familia, para que yo contribuya a esa expansión, contribuya a ese crecimiento, contribuya a esa creación que Dios creó. Y entonces comenzamos a ser conscientes de quiénes somos nosotros y que debemos mejorar. Y luego tenemos una cuarta esfera donde ya hay personas creativas y entonces comienzan a pensar que podemos ser diseñadores de nuestra vida. La vida sucede por mí, comenzamos a aprender. Quiere decir que cada ser humano comienza a sentir que él puede ser co-creador. Puede ocurrir también que debido a su forma de ser, pueda darle vida a otra persona, pueda añadirle vida a los años de muchas personas, pueda contribuir para que la sociedad se mejore, puede contribuir para que las personas sean mejores seres humanos y entonces ya se convierten en seres humanos creativos. Entonces entramos a una quinta esfera todavía, es donde hay un ser humano más integrado, un ser humano donde siente que la vida sucede a través de mí, que Dios puede crear y puede utilizarme a mí como un canal, como un instrumento. Y es cuando entonces nosotros estamos ligados a nuestra superconciencia, aquella parte que se une directamente con la fuente, con el universo, con Dios, como tú quieras llamarlo. Entonces es cuando el ser humano está integrado. Pero vemos que en las primeras dos esferas tenemos seres humanos que piensan que están allí y la vida pues los afecta y todo lo que ocurre afecta a esas personas. Y tenemos esas otras tres esferas, la tercera, la cuarta, la quinta, donde esas personas se sienten ya que pueden contribuir, que las cosas pueden pasar, que las cosas pueden ocurrir a través de ellos o por ellos, o que simplemente la vida o el universo está a favor de ellos. Entonces vamos a ver dos tipos de personas. Primero las víctimas y luego aquellas personas que sienten que pueden crear, sienten que son creativos, sienten que pueden co-crear, que están aquí para ayudar, para crear, para idealizar, para mejorar las cosas. Entonces vamos a ver cómo diferenciar a esas personas. Vamos a ver cómo podemos nosotros ver que todas las personas las consideramos normales, pero tienen otra actitud y otra mentalidad. Esas dos personas, la persona que es víctima las consideramos normal, pero tiene la actitud de una víctima, mientras que la otra persona tiene una actitud muy diferente, una actitud de crecimiento, una mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo saber quién es quién? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Supóngase que usted es un joven adulto que está estudiando y tiene un día malo. Y un día asiste a una clase muy importante y resulta que esa clase es algo vital para su desarrollo, para su carrera, es algo que le gusta muchísimo, pero el profesor le devuelve los exámenes parciales y encuentra que ha sacado una C. No sé cómo será en México, no sé cómo será en otros países. Una C es algo que no es muy bueno, un término por ahí mediocre, ¿no? No es malo, no es tan malo, pero está por ahí en término medio. Entonces esa persona se siente decepcionada. Usted se siente decepcionado porque es una materia muy importante, es algo que le gusta y entonces, oye, qué sorpresa que saqué una C más. Esa tarde voy a la casa y ¡ay! Encuentro que también me pusieron una multa por estacionar mi vehículo en un sitio donde no debía estacionarlo. Entonces, bueno, frustrado, me voy donde
a la casa y llamo a mi mejor amigo para decir, oye, mira lo que me ha pasado. Y resulta que entonces lo llamo y mi amigo pues me contesta de una forma como, bueno, eso es asunto tuyo, eso no, en realidad no, no, ten cuidado la próxima vez, pero a mí no me incumbe mucho lo que está pasando. Entonces, ¿qué pensarías? ¿Qué sentirías si eso te pasara a ti? Y más importante, ¿qué harías si eso te ocurre a ti? Entonces, si eres una víctima, vamos a pensar qué piensa, qué siente la víctima cuando esas cosas, esos tres eventos le ocurrieron. Muchas de las víctimas se sienten rechazadas, me siento rechazado, soy un fracaso total, soy un idiota, soy un perdedor. Después dice, me siento un inútil, un tonto, todos son mejores que yo, soy una peste. Bueno, así es la vida, ¿qué más puedo yo hacer? Y ahora, ¿qué hace la víctima? Generalmente cuando las personas están tan frustradas, a veces no quieren hacer nada, no salen, están en su habitación, a veces otros se quedan en cama, otros peor se van a emborrachar, otros comen con los nervios como locos, o algunos dicen voy a gritarle a alguien cuando tenga oportunidad para desahogarme, otros para desahogarse comienzan a comer chocolates. O algunos, que yo he conocido, se meten a un closet y se quedan allí todo el día. Algunos quieren pelearse con alguien, llorar, romper algo, y se preguntan, ¿qué más puedo yo hacer? Pero pensemos algo, la víctima no está pensando, y fue dramatizando el asunto, que la nota fue un C+, no una F, que es la peor de todas. Era un examen parcial, no era un examen final. Era una multa, no fue un accidente de coche grave. Hubo una fricción con un amigo, pero no un rechazo rotundo. Pero, ¿qué piensa o cómo se siente un ser que es creativo? Un ser que está pensando en crecer. Él dice, tengo que esforzarme más en la clase, tengo que tener más cuidado al aparcar, al estacionar mi vehículo y preguntarme si mi amigo ha tenido acaso un mal día porque no me atendió. La C más me diría que tengo que trabajar mucho más en clase, pero tengo el resto del semestre para mejorar la nota. ¿Qué hace el creativo? ¿Empezaría a estudiar más o quizás estudiar de otra manera para mi próximo examen en esa clase? Pagaría la multa y arreglaría las cosas con mi mejor amigo la próxima vez que nos hablemos. O también puede decir o hacer trabajar duro para mi próximo trabajo, hablar con el profesor, tener más cuidado donde aparco o impugnar la multa, si acaso siento que no es correcta, y averiguar qué le pasa a mi amigo. La persona creativa también comienza a decir, ellos no se descalifican, no se quejan, no culpan a otros por lo que les ocurre, toman cartas sobre el asunto, se hacen responsables por su futuro y trabajan para mejorar su situación. No se sienten fracasados ni anulados completamente como le sucede a la persona víctima. En cambio, por el otro lado, la víctima se descalifica, se queja, culpa a otros por lo que les pasa, etiqueta a otros con nombre, bueno, ese fue un estúpido, ese es una persona que mejor no digo aquí qué. No se siente responsable por su futuro, se queja por su mala suerte. Veamos también lo que ocurre con las diferencias en el hablar y expresarse. El creativo dice, si no arriesgas, nunca ganas. Pero la víctima dice, no te metas en lo que no conoces. El creativo por un lado dice, si no tuviste éxito a la primera, persiste hasta que lo logres. La víctima dirá, si no tuviste éxito es porque no tienes habilidades, mejor no te metas ahí. El creativo dice, bueno, en fin de cuentas Roma no se construyó en un solo día. La víctima dirá, si no pudieron construir a Roma rápido, bueno, es que no convenía. Deja de pedir disculpas y empieza a agradecer.
Esa es una de las formas para comenzar a sentirse menos víctima, porque la víctima dice, lo siento, siempre llego tarde, pero en vez de decir eso, di gracias por esperarme. La víctima generalmente dice, perdón por ser tan sensible, siempre estás pidiendo disculpas. En lugar de decir eso, di más bien gracias por aceptarme. Muchas personas dicen, lo siento, siempre estoy metiendo la pata. En vez de decir eso, di gracias por ser paciente cuando me equivoco. Siento mucho que tengas que ayudarme tanto, dice la víctima. En lugar de decir eso, digamos gracias por ayudarme tanto. Otras personas dicen perdón por hablar, por preguntar tanto. En vez de decir eso, debemos decir gracias por escucharme. Entonces vemos que las creencias del siglo pasado es que tu inteligencia es algo básico en ti que no puedes cambiar mucho. Esas son las creencias del siglo pasado. Que tú estás determinado, eres un determinado tipo de persona y no hay mucho que se pueda hacer para cambiar realmente eso. Puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes cambiar realmente la inteligencia o no puedes cambiar lo inteligente que eres en este momento. Eso es lo que se creía el siglo pasado. Puedes hacer las cosas de forma diferente, pero las partes importantes de lo que eres no se pueden cambiar realmente. Eso es lo que se creía el siglo pasado. Pero la realidad no es esa. La realidad de lo que sucede es, no importa cuánta inteligencia tengas, siempre puedes cambiar bastante. Puedes añadir conocimientos, puedes añadir nuevas tácticas, puedes añadir otras estrategias, puedes cambiar lo que seas. No importa el tipo de persona que seas, siempre puedes cambiar sustancialmente. Siempre puedes cambiar sustancialmente lo inteligente que eres. Siempre puedes transformar cosas básicas, no importa el tipo de persona que seas. Entonces, eso es lo que aprendemos ahora en este siglo. Entonces, recordemos, ¿por qué hago este hincapié en este momento? Porque desafortunadamente la sociedad nos está infundiendo esa idea de que nosotros somos víctimas. A veces yo como médico lo he sentido. Generalmente cuando las personas llegaban o llegan a mi, bueno, ya no tengo las clínicas que antes tenía, me llegaban a mis clínicas, se sentían inermes, se sentían impotentes. Doctor, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Y resulta que hay que cambiarle esa mentalidad a las personas, decir, mire, yo como médico no soy un sanador. Yo como médico soy un educador y un facilitador. Recordemos que la farmacia que nosotros tenemos aquí adentro es mucho más poderosa que cualquier compañía farmacológica del mundo, creada o por crearse. ¿Por qué razón? Porque nosotros estudiamos para crear nuevas cosas, tenemos que estudiar la naturaleza y la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿qué hacen las drogas? ¿Qué hacen las cosas? Facilitan que la persona se cure. Por ejemplo, si usted se corta aquí, siempre doy este ejemplo, usted se puede poner una curita o se puede poner los puntos de acuerdo a la gravedad de la herida, pero ni la curita ni los puntos que se han colocado allí lo curan. Ellos facilitan la curación, pero ¿quién hace la curación? El cuerpo. Usted puede tener una tremenda infección, se toma unos antibióticos, maravilloso, ayudó al cuerpo para que haya cierto equilibrio, pero en definitiva quien se cura o quien se autorrepara es el mismo cuerpo. Usted sufre una operación, le hicieron una operación, ok, le ayudaron en alguna cosa que estaba mal, sacaron el apéndice, lo que fuera, pero quien se sana, quien se repara, quien vuelve a la normalidad en lo posible es el mismo cuerpo humano. Si uno le da la facilidad, si uno contribuye con la naturaleza del cuerpo. Entonces, eso es una de las cosas que uno tiene que aprender. Uno no es una víctima, uno tiene toda la energía, todo el potencial dentro.
¿Y dónde se ve eso? Simplemente en que nosotros, dice inclusive la Biblia, nosotros tenemos dentro, que dijo Jesús cuando dijo, vosotros tenéis, ¿qué cosa? Dentro de vosotros, el reino de Dios está dentro de vosotros. En otras palabras, dentro de ti está inherente la naturaleza de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces no es Dios con vosotros, no, Dios en vosotros o Dios en nosotros. Entonces esa naturaleza divina está dentro de nosotros, que está esperando por ser manifiesta, por salir adelante. Entonces si nosotros contribuimos a ese bienestar, entonces comenzamos a salir adelante, comenzamos a mejorar no solamente nuestra salud, sino comenzamos a mejorar nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, y eso es lo que nos hace grandes a nosotros. Pero recuerden, todo esto es precisamente pensando en que tenemos que ser conscientes de cómo vivimos, por qué vivimos y por qué nosotros estamos aquí. Entonces hoy vimos, resumiendo, que los pensamientos, la calidad de pensamientos determinan si nosotros vamos a tener salud o si nosotros no vamos a tener la salud. Si nosotros vamos a tener mejores neuronas o si nosotros las vamos a destruir. Entonces pensemos, si yo tengo algo negativo contra otra persona, deshazte de eso rápidamente. Ustedes han oído hablar y decir, ama a vuestros enemigos. Ay, pero ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? A ese hombre que me hizo mal o a esa persona que me hizo mal. Tú no lo haces por esa persona, hazlo por ti. No guardes esa emoción tóxica dentro de ti porque te envenena. ¿Sí? Recuerda que todo lo que se hizo en el universo se hizo y dice en la Biblia, y Dios vio que era bueno. Todo fue hecho por la bondad. Si tú guardas bondad en tu corazón, vas a comenzar a mejorar tu salud. Vas a comenzar a mejorar y a incrementar tu espiritualidad. Y vas a comenzar a mejorar tu entorno. Entonces, eso también tiene que ver con la epigenética. Eso también tiene que ver con la manera como yo puedo desplazarme y mejorar lo que hay en el rinconcito que yo estoy. Yo estoy aquí en un rinconcito muy pequeño en una isla que se llama Tenerife, en Islas Canarias, que por cierto, el que quiera venir a visitarnos, es un paraíso muy bello. Y desde aquí yo les digo a ustedes, bueno, fomentemos, creamos en la bondad. No importa que otras personas se despedacen o digan algo, desde nuestro sitio, la mejor manera es crear bondad, crear limpieza, la mejor manera de no ensuciar, de limpiar es no ensuciar. Entonces, seamos limpios en nuestra forma de pensar, seamos limpios en nuestra forma de actuar, tengamos bondad y entonces eso va a contribuir para la salud no solamente nuestra, de nuestra familia, pero también de nuestra cultura, de nuestro entorno. Bien, eso era todo lo que quería compartir hoy. Entonces, no sé si hay algunas preguntas, si tengan algunas observaciones. Le dejo a Sarina, a otras Muchas personas. gracias, doctor Yussi. Gracias a ustedes. Pues todos están en el... ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Gracias. Es que mi internet no anda muy bueno ahorita. Pues le quiero agradecer muchísimo, doctor Yussi, con los corazones llenos, porque es información muy valiosa para todos y de verdad le agradecemos muchísimo que nos haya compartido y nos haya dado la primicia de esos videos tan lindos y esa presentación tan hermosa. Misari, ¿tú puedes hablar? Gracias, Sari, por ser la facilitadora de esta reunión y por habernos traído a nuestras vidas al doctor Yussi, que ha sido de verdad un regalo. Gracias. Sí, no, pues nada, agradecer igualmente a
a Noemí, a Claudina, al doctor Yusi, a todos los que están presentes. No les puedo explicar lo que sentí durante la presentación. Puedo sentir que aquí hay mucho amor. Yo sé que, pues que todos hemos pasado por un camino, ¿verdad? Pero pues esto a mí en lo personal me da mucha luz. Les agradezco a todos por hacer esto posible, porque si una sola persona no hubiera estado aquí, no sería igual. ¿Verdad, doctor Yusi? Sí, eso es verdad. Gracias a ustedes por escucharme y por permitirme estos micrófonos y este lugar para comenzar a compartir tantas cosas bellas que, bueno, es que estos son episodios completos que yo quisiera compartir con tanta gente, porque hay cosas muy bonitas. Esto que vimos es apenas rozando la superficie, pero son cosas muy bonitas que me apasionan y que nos ayudan a crecer en salud, en la manera como nosotros podemos progresar, no solamente en nuestra calidad de vida, sino también, como digo, en la calidad del entorno. Entonces, son cosas muy, muy bellas que quisiera que pudiéramos compartir y tener más tiempo en otras ocasiones. Gracias a ustedes por estar aquí. Doctor Yusi, aquí siempre ustedes vienen teniendo las veces que usted tenga posibilidad y nos quiera compartir aquí, siempre es bienvenido. Eso, sé que las 103, 104 personas que estamos aquí conectadas, nos sentimos muy agradecidos y siempre dispuestos a escucharlo. Así que muchísimas gracias de nuevo. No, a ustedes, gracias por, Gracias, Misari. por entenderme y por atenderme. Para mí, yo me siento muy honrado de estar aquí con este grupo. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Bendiciones para todos. Gracias, doctor, por compartir. Gracias. Gracias, Muchas de verdad gracias. increíble. Gracias. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Buen día. Excelente plática. Buen día. Gracias.